Ocupa con derecho creyó que podía robar la casa de mi hermano, pero ahora ocupa un lugar en el infierno. Hace varios años mi hermano, Dan, se mudó de California al estado de Washington, y construyó una casa de 3 habitaciones en una de 2 parcelas de tierra, que había comprado cuando tenía 18 años. Vivía en una comunidad agradable con un lago pequeño y tenía una asociación de propietarios. Durante el colapso económico de 2008 tuvo problemas financieros, así que lo ayudamos. Para pagarnos esa ayuda, en marzo de 2016 bajó a California por un periodo extendido para trabajar en nuestra casa, que estaba descuidada por estar ayudándolo a él. Era muy hábil renovando casas e hizo un trabajo increíble. En noviembre, el amigo de mi hermano, Jack, lo llamó y le preguntó si una amiga suya, Tuna, podía quedarse en una de las habitaciones por $400 al mes. Dan había trabajado durante muchos años con Jack en construcción para mejorar casas y venderlas, así que confiaba en el criterio de Jack. También necesitaba el dinero y pensó que podría ser bueno tener a alguien confiable allí para vigilar la casa. Dan condujo de vuelta a Washington, limpió una habitación, puso un candado en la puerta de su dormitorio, cerró con llave y guardó algunas de sus cosas en un área de almacenamiento en el garaje, apartadas. Tuna parecía agradable y le dio a Dan $400 por el primer mes. Nunca hubo un contrato de alquiler por escrito. Fue solo verbal, y se suponía temporal, porque Dan iba a regresar en 6 meses. Tuna nunca envió otro pago. La llamábamos y le preguntábamos, y ella siempre decía que ya lo había enviado, pero nunca llegaba nada. Entonces, ¿qué estaba pasando en su casa? Fuimos armando el rompecabezas de que algo iba muy mal allí después de que el vecino de Dan llamó y después de interrogar a Jack. El vecino se quejó de que la casa se había convertido en una casa de drogas, llena de gente y autos entrando y saliendo a todas horas de la noche. A comienzos de junio de 2017, Dan condujo de vuelta a Washington y le entregó a Tuna un aviso de desalojo de 3 días. Ella se fue, diciendo que tenía otro lugar donde vivir y que recogería sus cosas después. Él le estaba permitiendo recuperar sus cosas en una fecha posterior, solo quería que se fuera. Empezó a trabajar en reparaciones y a limpiar la casa. Yo le envié a Dan un paquete de apoyo con algo de ropa, una bolsa de compras con temática de California y tarjetas de regalo para gasolina y comida. 5 días después Tuna apareció con 2 hombres, que le pegaron un puñetazo a Dan en la cara. Querían recuperar la casa por la fuerza. Dan fue con el vecino y llamó a la policía. Llegó la policía, y en lugar de arrestar a los hombres y a Tuna, se llevaron a Dan a la cárcel por no haberse presentado a una fecha de corte por manutención infantil, lo que le generó una orden de arresto. Antes de venir a California, él pensó que todo lo relacionado con pagos atrasados de manutención, para su hijo adulto independiente y exitoso de 23 años, ya estaba resuelto. No tenía idea de una audiencia, ya que notifican por correo, y Tuna nunca le reenviaba su correo, que era una de las cosas que ella prometió hacer. La estafa de la manutención a Dan es otro tema que tendré que publicar después. Así que, esencialmente, la policía le entregó la casa a Tuna. Ella y sus compinches entraron, cambiaron las cerraduras y colocaron una barra metálica larga por dentro de la puerta del garaje para que no se pudiera abrir desde afuera. Robaron el paquete que yo le envié a Dan y gastaron las tarjetas de regalo. Mientras tanto, mi familia y yo estábamos de vacaciones en Hawái y recibí una llamada telefónica de Dan, desde la cárcel. Pasé todo un día de mis vacaciones en la habitación del hotel tratando de averiguar cómo sacarlo de la cárcel. En casos de manutención infantil no se podían usar fianzas. Finalmente lo soltaron cuando pagué un pago de manutención de $350. Había estado 3 días en la cárcel y los ocupas ya se habían atrincherado, así que cuando regresó a su casa tuvo que llamar a la policía para que los arrestaran por allanamiento. Después de todo, Tuna había sido desalojada, se había ido y ya no tenía permiso para estar allí. Eran ocupas en todos los sentidos, pero el Estado favorece a las personas que simplemente afirman que están alquilando, por lo que exige que un arrendador pase por el sistema judicial para sacar a los supuestos inquilinos, que en realidad son ocupas. La policía llegó y lo volvió a perjudicar. Tuna afirmó que estaba alquilando la casa completa, y la policía le creyó a ella en lugar de a Dan. Le dijo al policía que se iría en 10 días y el policía le dijo a Dan que podría recuperar su casa en 10 días, porque Tuna dijo que se iría para entonces. ¿Me estás bromeando? A Dan le ordenaron abandonar la propiedad o lo arrestarían. Era su casa, ella estaba allanando. Se subió a su minivan y se fue, sin ningún lugar donde quedarse más que su van. Por supuesto, Tuna no se fue después de 10 días. Dan volvió pasados esos 10 días y llamó a la policía otra vez. Una vez más la policía le dijo que se fuera o lo arrestarían. No sabíamos qué hacer después. Una de las miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios, que tenía experiencia administrando propiedades inmobiliarias, intentó ayudarnos. Dijo que necesitaba un aviso de desalojo de 20 días, y entonces Tuna se iría, y que esto siempre le había funcionado cuando tenía que desalojar inquilinos.
Ok, así que se colocó el aviso de 20 días y esperamos. Tuna no se fue. Dan fue a su casa y empezó a limpiar la basura tirada por todo el patio, esperando que ella se fuera. Tuna llamó a la policía, diciendo que ella era inquilina y que él la estaba molestando. Una vez más le pidieron a Dan que se fuera o lo arrestarían. Esta vez Dan puso el teléfono en altavoz, y yo escuché toda la interacción entre él y la policía. Sí, tenía que irse o lo arrestaban. Dan ni siquiera podía sacar sus herramientas de construcción del garaje y no podía trabajar sin sus herramientas. Y estando sin hogar, ¿cómo se supone que trabajas? ¿Qué iba a pasar con todas sus pertenencias, sus cosas sentimentales? Su habitación había sido violentada mucho antes, sus cosas sacadas, y la gente había usado la habitación. Estábamos cerca del final del verano. Nosotros estábamos pagando su hipoteca y se estaba volviendo tan duro para todos. Entonces pasó algo bueno. Un amigo amable, Adam, le pidió que se quedara en su casa, y Dan lo hizo. Durante ese tiempo, Dan trabajó para Adam con herramientas prestadas, y también fue a reuniones educativas sobre arrendadores e inquilinos. La gente en esas reuniones fue útil y le indicó a Dan cómo proceder llevando el asunto a los tribunales. La policía no avanzaría más sin una orden judicial para desalojar físicamente a Tuna. Era difícil pagar el costo de contratar un abogado, pero al final sí terminamos consiguiendo uno. Dan colocó un aviso de comparecencia en la puerta de su casa, ya que Tuna nunca abría la puerta, y eso es lo que haces legalmente en este caso. Cada vez que publicaba una comparecencia, tenía que darle legalmente una semana de aviso, lo cual hizo. Él se presentó en la corte y Tuna no se presentó. Entonces ganó por defecto, ¿verdad? Incorrecto. La jueza dijo que Tuna no recibió notificación adecuada porque el aviso lo pegó Dan en vez de una persona anónima. Dan salió del tribunal. Los abogados de las reuniones de arrendador e inquilino estaban allí y no podían creerlo. Desafortunadamente, Adam tuvo que mudarse de la casa que alquilaba, así que Dan tuvo que volver a vivir en su van. Era otoño en el noroeste del Pacífico y hacía frío. La policía había empezado a acosarlos y dormía en su van. Nosotros le alquilábamos habitaciones de motel a Dan. Una vez, estando en un motel, Dan escuchó que tocaban la puerta en medio de la noche. Pensó que era el personal del motel y abrió. 2 hombres irrumpieron en la habitación y procedieron a golpearlo brutalmente para robarle. Le rompieron un dedo y le causaron una conmoción cerebral. Dan corrió a su van, la condujo a un estacionamiento y durmió. Se negó a volver al motel. Las cosas empezaban a ir cuesta abajo de una forma muy mala. Encontré un abogado de una organización sin fines de lucro que trabajó gratis para ayudar. De hecho, usó ese aviso de desalojo de 3 días que Dan le había dado a Tuna en junio como base del caso. Yo lo había encontrado en línea, la redacción era apropiada y se había entregado correctamente. El abogado tuvo que saltar por interminables obstáculos y comparecencias. La misma jueza presidía todos los casos de desalojos, y siempre favorecía a los inquilinos, incluso a los con derecho. Esto tardó una eternidad, como 3 meses más, y Dan se volvió demacrado, sin hogar, enfermo, deprimido, y a veces desaparecía. Una vez llamé a todos los hospitales, cárceles, refugios para personas sin hogar e incluso al banco de alimentos, buscándolo. Su van fue confiscada 4 veces y fue hospitalizado 4 veces. Era perseguido y acosado sin parar por la policía. 3 veces lo encontré porque yo figuraba como contacto de emergencia en su seguro estatal cuando aparecía en hospitales. Mientras todo esto le estaba pasando a Dan, mi esposo sufrió un grave accidente de motocicleta, y yo tuve que cuidar de él, cambiándole vendajes, etc. Ok, estoy llorando ahora mismo. Esto fue tan difícil de soportar, recordar y escribir. No podía irme y volar a Washington para ayudar a mi hermano, pero desde aquí estaba haciendo todo para recuperar su casa con el abogado. Le conseguía habitaciones de motel en otros moteles cuando podía. Pagué 4 veces para sacar su van del depósito. Le envié teléfonos celulares y paquetes de apoyo, entregados en tiendas UPS. Una vez Dan estaba perdido y no tenía ni su van ni su teléfono. Terminó en un hospital que me contactó. Me dijo que se había sentido muy enfermo y había ido antes a un hospital, que lo dio de alta tras examinarlo, incluso después de que él le suplicó que lo dejaran quedarse porque se sentía horriblemente enfermo. Terminó colapsado en la acera cerca del refugio del Ejército de Salvación, que no lo dejó entrar, y otra persona sin hogar llamó al 911. Así que regresó a ese hospital con una condición muy grave que afectaba su corazón. Le dije al hospital que por favor me llamaran a la hora del alta para poder organizar un motel para Dan. No lo hicieron. Luego lo encontraron en un parque con frío helado, vestido con la bata que te dan el hospital, una camiseta, sudadera con capucha y un solo zapato. Un policía municipal me llamó y lo llevó a un motel, donde se quedó un tiempo. Yo le envié un paquete de apoyo allí. Dan me contó que una vez,
Cuando la policía lo estaba acosando por cocinar comida en un parque, él les contestó mal y les dijo que eran comunistas, y que era culpa de ellos que él estuviera sin hogar porque le habían entregado su casa a una ocupa. Llegó un camión de bomberos, así que no lo arrestaron con los bomberos allí, pero no creo que a la policía le haya gustado mucho que les dijera eso. En octubre, Dan fue arrestado por conducir ebrio mientras estaba durmiendo en un estacionamiento de Walmart. Tuve que sacarlo bajo fianza por eso. Cada vez que no llegaba a audiencias judiciales, publicaban órdenes de arresto. Una vez estaba en la cárcel y se negaron a darle su medicación, así que tuve que sacarlo bajo fianza porque se sentía tan mal. A mediados de noviembre, la policía arrestó a Dan otra vez por no presentarse a corte por esa supuesta infracción. Él me rogó que lo sacara bajo fianza. Aunque el fiador pagó la fianza al final de la tarde, la cárcel lo liberó en medio de la noche, otra vez sin vehículo, porque estaba confiscado, un celular sin batería, sin cargador, ya que estaba en la van, sin dinero, etc. Más tarde supe que esa cárcel solo libera gente de noche, para que así les cuente como día completo y el Estado les pague por todo el día. La noche que lo liberaron era el cumpleaños de nuestra madre fallecida. Luego encontraron a Dan inconsciente en una zanja junto a un rompeolas en un estacionamiento de Starbucks. Tenía el fémur roto, la cadera rota, la columna fisurada, una contusión en la cabeza, y ese dedo seguía roto, por el incidente del motel. Los médicos evaluaron que le habían golpeado la parte de atrás de la cabeza con un objeto contundente. No sabemos quién lo hizo. Lo último que recuerda es un coche patrulla pasando. Lo trasladaron en helicóptero a un hospital grande en Seattle, a unos 75 kilómetros de donde estaba. Tomé un vuelo a Seattle tan pronto como pude y lo visité. Los médicos me mostraron las radiografías y le habían puesto incontables varillas y clavos para reconstruirlo. Para ese momento nos estábamos acercando a recuperar su casa. Fui a la casa con el cuñado de Adam, Paul, que iba armado. Golpeamos la puerta con fuerza y exigí que los ocupas entregaran la mecedora de mi madre muerta. El estúpido amigo, Jack, estaba allí y la pasó por la puerta. Es una gran silla heredada, estilo misionera, y le habían quemado en la madera, con letras de 6 centímetros, la palabra, arruinado. Por fin la orden judicial estuvo disponible, pero luego tuvimos que programar el desalojo según cuando la policía tuviera tiempo de hacerlo, lo cual fue otras 2 semanas. Se programó para principios de diciembre. Volví brevemente a California y regresé la noche del desalojo. Dan estuvo en el hospital casi 2 semanas. Cuando lo dieron de alta, le organicé un hotel tipo estadía larga, agradable, cerca de casa, para que viviera allí hasta que la policía desalojara a los ocupas. Paul nos ayudó muchísimo. Estuvo con la policía en el desalojo, cambió todas las cerraduras y aseguró la casa. Recogió a Dan del hotel y Dan pudo presenciar el desalojo de esa perra con derecho salida del infierno. Ella era la única que quedaba en la casa. Habían puesto un aviso en la puerta para advertir a todos que se fueran, pero como siempre, ella no creía que hubiera motivo para que tuviera que irse. La tomó completamente por sorpresa. La policía golpeó la puerta y exigió que se fuera inmediatamente. Ella preguntó si podía llevarse esto y aquello, pero no podía. Agarró su perrito, su bolso y se fue sin nada más. La policía puso un aviso en la puerta después de que Paul aseguró todo. Llevaron a Dan de vuelta al hotel y entonces llegué yo. Ojalá hubiera podido ver el desalojo, pero no pude conseguir un vuelo lo bastante temprano. Los vecinos dijeron que esa noche un montón de personas fueron a la casa golpeando la puerta, intentando entrar, pero no pudieron. Casi llaman a la policía, pero la gente se fue. Fuimos todos los días durante aproximadamente una semana a limpiar. Dan estaba en una silla de ruedas y con medicación fuerte, así que era difícil. No podía ayudar mucho, pero hizo lo mejor que pudo. La casa era un desastre. Literalmente, había 5 toneladas de basura en los patios alrededor de la casa. El servicio de recolección de basura no estaba activado durante ese tiempo, así que simplemente la apilaron alrededor de la casa. En un lado de la casa había una enorme columna de basura hecha con malla de alambre. Era de aproximadamente 2,5 metros por 2,5 metros y al menos 3,5 metros de alto. El jardín delantero era horrible, con varios montones de basura de más de 1 metro de alto. Tuna dejó absolutamente todo en la cocina, en los gabinetes y comida podrida en sartenes. Las alfombras estaban empapadas de orina de perro. Había ropa y chatarra por todas partes. Había montones de vidrio triturado incrustado en la grava del camino de entrada, como si quisiera que se nos pincharan las llantas. Sobre el marco de la puerta de la casa al garaje había una trampa peligrosísima, que literalmente podría haber matado a alguien. Estaba hecha con abrazaderas metálicas grandes y pesadas con una vitrina de joyería de vidrio tambaleándose encima. Podría haberse caído sobre la cabeza de alguien si no se descubría y alguien la movía un poquito. El agua había sido cortada durante meses por la asociación de propietarios porque ellos controlaban el pozo, y eran dueños del sistema de agua.
En cuanto no pagas las cuotas de la asociación de propietarios, te cortan el agua. Todos los inodoros estaban atascados con mierda. El sistema de desagüe era imposible de destapar, y más tarde Dan descubrió que habían tirado tierra y recipientes de plástico por las tuberías. Tuvo que meterse debajo de la casa y desarmar las tuberías para sacar todo. Colgada en la pared, a plena vista, en el dormitorio principal, estaba la bolsa de compras de California que yo le había enviado a Dan en el paquete que Tuna había robado. La colgó ahí para provocarme. No soy súper religiosa, pero sentí la peor clase de maldad allí y tuve que rezar y reprender a los espíritus malignos de esa casa. Me quedé semanas allí limpiando y contraté a algunas personas para limpiar el patio y dejar el frente presentable. Después, Dan y Adam se encargaron de la columna de basura del lado de la casa. Cada herramienta de construcción que pertenecía a Dan fue robada. No podía trabajar mucho desde una silla de ruedas, pero necesitaba las herramientas para reparar su propia casa. Dan persistió. Finalmente, llegó al punto en el que pudo caminar. Ahora no puede caminar por periodos largos, se cansa fácilmente, pero puede hacer cosas lentamente. Tiene unos compañeros de casa agradables que lo llevan a lugares y lo cuidan a veces. Muchas de sus herramientas ya se han reemplazado. Lijó el mensaje, arruinado, de la mecedora de mamá. Hemos gastado muchísimo dinero ayudándolo, pero, ¿qué se supone que uno haga? Era una situación de vida o muerte. Esa era la casa que él había construido hace tantos años. Esto fue lo más malvado que he encontrado en mi vida. Venía desde todas las direcciones. Escuchamos que la ocupa espeluznante murió un año después. Nadie quería acogerla y fue de persona en persona, quedándose donde pudiera. Si hubiera sido decente y amable, probablemente podría haber sido compañera de casa y haber tenido un lugar, pero ella pensó que podía simplemente quedarse con la casa de alguien. Edición 1. La Asociación de Propietarios activamente le prohibió el acceso a las propiedades comunitarias mientras la ocupa estaba en su casa. Recientemente busqué todo lo que pude sobre todos los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios. Un miembro de la Junta tenía un trabajo como policía en un gran refugio para personas sin hogar. Debe haber sido el tipo que seguía apareciendo cuando mi hermano intentaba ir a la casa club o a su lote baldío que él posee allí. Probablemente el tipo usaba su uniforme del trabajo y le decía a Dan que se fuera. La policía del condado siempre aparecía en su casa si Dan iba allí porque Tuna los llamaba, pero ¿quién era este raro policía que aparecía de la nada en otras partes de la comunidad? Esa es mi razón para compartir esta historia. Así es como funcionan las leyes en el estado de Washington. Edición 2. Dan no tomó el camino legal inteligente para un alquiler, no quería molestarse con eso. Pero ella sí se mudó cuando él le entregó el aviso de desalojo de 3 días. Desde nuestro punto de vista, volver casi una semana después, traer a 2 hombres para agredirlo y tomar una casa en la que ya no vivías, con la policía ayudándoles a hacerlo, es completamente ilegal, al menos para nosotros. Puedo nombrar cargos como agresión, allanamiento, etc. Pero la policía eligió llevarse a mi hermano a la cárcel por faltar a una audiencia de manutención infantil. Él ya había resuelto ese asunto, pero habían archivado mal el papeleo. Edición 3. Nunca he encontrado un abogado que tome el caso. Está bien, pero con más dolores. Los abogados no quieren pelear contra el ayuntamiento, el gobierno. El gobierno tiene dinero ilimitado y medios para aplastar a la persona promedio. Nunca fue mi intención obtener consejos de aquí, sino mostrar lo injusto que es el sistema para las personas como nosotros. Actualización 1. Llamaré al primo narcisista Steele, a su primo, mi hermano, Dan, y a su hermano Scout. Steele está fallecido a estas alturas, pero supongo que aún así debería mantener esto anónimo. En 2016 Dan bajó del estado de Washington para visitar y hacer reparaciones en nuestra casa, a fin de pagarnos por haberlo ayudado. Era muy competente en construcción y había trabajado vendiendo casas que él reparaba, como ya les he contado antes. Durante meses, Dan trabajó con diligencia en nuestra casa, reparando aleros, pintándola, rehaciendo un trabajo extenso de ladrillo, colocando una losa de concreto, arreglando los azulejos de la cocina, etc. De verdad estaba dejando nuestra casa preciosa. Entonces nos enteramos de que nuestro primo Steele vivía cerca. Yo no conocía tan bien a Steele, aunque nuestra familia era cercana a esa familia. Pasamos mucho tiempo con los primos de niños y adolescentes, pero no tanto de adultos. Ellos se mantenían bastante apartados. ¿Tal vez por esqueletos en el armario? En ese momento yo no sabía mucho sobre narcisistas, y pensé que el primo Steele era una persona genial. Mi hermano Dan también lo pensó. Steele se había divorciado de su esposa, que lo dejó en cuanto su hijo menor cumplió 18. Eso debió ser una bandera roja, pero no conocíamos los detalles, y él culpaba de todo a su esposa. Así que ahora Steele estaba soltero, y curiosamente, vivía en las oficinas de arriba de un gran edificio comercial, un autolavado, en mi ciudad. Aparentemente,
el dueño no tenía esas oficinas alquiladas y dejó que Steele viviera allí a cambio de favores de algún tipo. Steele sabía un poco de leyes y había ayudado al dueño con algunos asuntos legales. El dueño del autolavado no era de Estados Unidos y no sé su estatus legal, pero en retrospectiva parecía que Steele tenía algo contra él. Steele nos visitó y le preguntó a Dan si podía contratarlo para hacer algunas reparaciones en el edificio del autolavado. El edificio tenía un problema de ratas, necesitaba que arreglaran el área de descanso según estándares estatales, el garaje debía pintarse y mejorarse, paisajismo, etc. Había una lista enorme porque el lugar estaba bastante deteriorado. Dan tenía ganas de ganar dinero y confiaba en su primo, así que pidió prestada nuestra camioneta y herramientas todos los días y fue a trabajar fielmente. Dan no es de los que piden papeleo y cosas por escrito. Pero oye, el primo Steele es confiable, ¿no? Incorrecto. Así que Dan se mató trabajando en ese lugar. Fue muchísimo trabajo duro. Le pagaban en gotitas, nunca cerca de lo que se le debía. Ponían excusas como que no tenían dinero y que lo tendrían después, o decían que pagarían cuando se terminara esto o aquello. El autolavado estaba súper lleno, así que no debería haber ninguna razón para no tener dinero para pagarle a Dan. Dan notó que el lugar se llenó aún más después de que él lo arregló un poco. Lo tuvieron dando vueltas durante meses. Él cobraba la mitad de la tarifa normal, y con un trato así uno pensaría que simplemente pagarían. No, eligieron el camino oscuro y sabían que él no tenía muchos recursos. Hicimos facturas, listando todo lo realizado, y tomamos fotos, pero no importó. Las ignoraron. Después nos enteramos de que nuestro propio primo era quien movía los hilos. Steele le mentía al dueño y lo convencía de no pagarle a Dan. Ni siquiera la junta laboral quiso tocar esto. Steele tenía los dedos metidos en toda clase de estafas. Incluso estafaba a los jornaleros. Se veía realmente mal. Decidí buscar su nombre en internet, y wow, era mucho más malvado de lo que jamás imaginé. Había un montón de quejas sobre él, listadas en un sitio donde puedes publicar reclamos. La gente decía haber perdido miles de dólares y sus casas por culpa de Steele y la compañía en la que trabajaba. Justo después de divorciarse se unió a una firma que decía hacer modificaciones de préstamos hipotecarios. Esto fue cuando el mercado inmobiliario se desplomó, después de 2008. Así que busqué información sobre la firma. Me llevó directo al sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Había varios casos federales listados allí de personas que trabajaban en esa compañía que habían sido arrestadas, acusadas de fraude y estaban cumpliendo condena en instituciones federales. Estos tipos estafaban abogados y Steele trabajaba con ellos. ¿Por qué no lo arrestaron, y por qué vivía en un autolavado y usaba la dirección de su novia para recibir correo? Steele era horrible, incluso estafó a su propio hermano, Scout, que estaba sin hogar. Hizo que Scout trabajara alrededor del autolavado haciendo jardinería y luego no le pagó. En un momento, al principio, Scout trabajó para nosotros en nuestro patio, y Steele me convenció de darle a él la mitad del pago de Scout, alegando que Scout perdería todo el dinero al día siguiente. Steele dijo que le daría el dinero a Scout durante la semana siguiente, para que Scout no lo perdiera. Steele se robó el dinero de Scout que nosotros le pagamos. Steele se burlaba de Scout constantemente y lo humillaba. Unos años después, Scout tuvo una discusión con Steele y luego se suicidó arrojándose frente a un tren. Fue una tristeza absoluta. Luego, aproximadamente un año después, Steele tuvo 3 ataques cardíacos y murió. Tenía 55. Se metía en muchas actividades nefastas relacionadas con drogas y otras cosas ilegales. Es extraño cómo el karma llega. Edición, estos dos incidentes, la ocupa con derecho y el primo narcisista, ocurrieron más o menos al mismo tiempo, pero Dan todavía no se molesta en dejar las cosas por escrito. Se lo he dicho. Aunque, viendo cómo lo ha tratado el sistema judicial, no puedo culparlo de no creer en el sistema. Actualización 2. El 28 de julio de 2019, mi hermano fue torturado durante 3 días en la cárcel del condado de Thurston, después de que la policía lo atrapara mientras estaba con compañeros de casa en una unidad de almacenamiento. Habían llamado a la policía por una disputa sobre el alquiler del espacio, que no tenía nada que ver con mi hermano. La policía pidió ver las licencias de todos. Se llevaron a mi hermano a la cárcel alegando que tenía una orden, lo cual era cuestionable. Mientras estuvo encarcelado, sintió como si fuera a morir. A los 60 años, mi hermano se había vuelto discapacitado recientemente, caminaba con bastón y se estaba recuperando de un fémur y cadera rotos, columna fisurada y contusiones en la cabeza. Literalmente, está sujeto con varias varillas y tornillos. La cárcel le quitó toda la ropa y lo metió en un cuarto de cemento tipo closet, con un olor pútrido, en la parte más al fondo de la instalación. Se relesionó al sentarse y dormir en superficies duras. La comida era una papilla con olor rancio, que le daba miedo comer, así que no la comió. Los vasos de agua se veían turbios y también olían mal, así que pidió agua embotellada,
cosa que se negaron a darle. Los tipos en el área de retención le dijeron que los guardias orinaban y escupían en la comida y el agua. Nunca le dieron su llamada telefónica. Una de sus compañeras de casa también fue llevada, pero la liberaron. Ella vio a la policía tratándolo mal y me llamó cuando llegó a casa. De otro modo yo no me habría enterado. Yo vivo en California, pero empecé a llamar a la cárcel constantemente preguntando si él estaba bien. Mintieron y dijeron que estaba muy cómodo y tenía todo lo que necesitaba. Se negaron a dejarme hablar con él. Él jura que si no fuera por mis llamadas, lo habrían matado. Dijo que eran muy sádicos, nunca le dijeron por qué estaba allí y nunca le dieron su llamada. Estaba aislado, lesionado y hambriento. Se negaron a dejarme hablar con él sin importar cuánto insistiera. Yo estaba tan asustada. Intuitivamente, sabía que él estaba en grave peligro. Escribiré lo que se dijo en todas las conversaciones telefónicas. Decían que médicos y personal de salud mental lo estaban atendiendo, pero no lo estaban. Eran puras mentiras, él estaba con un dolor tremendo. No comió ni bebió durante 3 días y sufrió con los huesos rotos dislocándose. Me sentí tan aliviada cuando finalmente lo dejaron salir. Él estaba tan agradecido de seguir vivo. Le pregunté qué clase de gente había en el área de retención, y dijo que en su mayoría eran personas normales que habían hecho algo menor, como faltar a pagos de manutención. No vio muchos adictos, personas sin hogar o criminales endurecidos. Aparentemente estaba en la cárcel por cargos falsos de conducir ebrio y conducción temeraria. Su infracción original fue muy menor. Estaba durmiendo en el estacionamiento de Walmart en su van, porque ocupas se habían quedado con su casa mientras él visitaba California. La policía llegó golpeando la van y dijo que él estaba conduciendo borracho, pero él no había conducido en horas y estaba dormido. Tardaron 6 meses en desalojar a los ocupas, y esa es otra historia. Por favor, lean mi otra publicación de Reddit sobre los ocupas. Después de luchar durante meses en los tribunales por esto, lo redujeron a conducción temeraria, pero él aún así no aceptó el cargo. Se negó a aceptar cualquiera de esas acusaciones y quería un juicio. Seguían aplazando las fechas de corte 3 o 4 meses cada vez. Creo que no sabían cómo manejar el caso y pensaban que perderían si iba a juicio. Estaban desorganizados y no podían mantener los hechos claros. El cargo original era mezquino y estaban desperdiciando tiempo y recursos en algo ridículo. Etiquetaron mal el papeleo, agregando todos los cargos juntos, en vez de dejar solo el cargo reducido de conducción temeraria. Se emitió una orden por error y él no lo supo. La policía del lugar de almacenamiento básicamente estaba pescando gente para llenar su cárcel carísima y recaudar ingresos para sostenerla. Buscaron su nombre y aparecía con una orden, cosa que él no sabía. Así que lo metieron en una sala de cemento, lejos de los otros internos, sin derechos Miranda, sin llamada, sin agua limpia ni comida, discapacitado y relesionado. Más tarde, en una audiencia, se dio cuenta de que lo habían confundido con otro hombre en Washington, con exactamente el mismo nombre, que era un delincuente con un largo historial. En la corte lo interrogaron sobre muchos crímenes de los que él no tenía idea. Su compañera de casa estaba con él y ambos se pusieron sospechosos. Él objetó y dijo que debían estar confundiéndolo con otra persona. Entonces todos los peces gordos de la corte se fueron a una reunión, regresaron y retiraron el caso por completo. Mi hermano puede ser algo rudo, pero no es un criminal, y ha sido amable y ha ayudado a muchas personas, incluso a quienes no merecían su amabilidad. Era instalador de pisos y baldosas y trabajador de construcción antes de quedar discapacitado. Lo he llamado Dan en la otra historia de Reddit. Sobre la cárcel, encontré artículos de noticias sobre la controvertida cárcel del condado de Thurston. Se consideró demasiado grande, demasiado cara e imposible de operar. Después de construirse, pasándose del presupuesto, y estar lista para usarse, no abrió durante 5 años. Eso me hace concluir que mucha gente es atrapada y metida allí cuando no debería estarlo, especialmente trabajadores, que no son tanto problema para tratar. Probablemente cobran ingresos del gobierno por cada persona que se queda. No dejan salir a nadie hasta tarde en la noche para poder cobrar por un día completo. Como consecuencia, la gente sale en medio de la noche con sus autos confiscados, y quizá no tengan recursos o personas que los vayan a buscar. Mujeres vulnerables quedan incluso más en riesgo. Mi hermano cree que muchos de los trabajadores de esa cárcel actuaban de forma sádica y que algunos tenían un coeficiente intelectual muy bajo. Decían cosas inapropiadas y crueles y actuaban igual. Una cárcel sin fondos no va a pagar salarios altos a su personal. Entonces, ¿qué tan buenos van a ser esos empleados? No hace falta decir que tengo mucha desconfianza de los sistemas judicial y penitenciario de allí. Edición 1. En una de mis publicaciones hablé de este miembro de la asociación de propietarios que era policía. Uno que básicamente acosaba a mi hermano cada vez que él intentaba recuperar su casa. Bueno, está cumpliendo una larga condena por corrupción. Lo más extraño es que es un caso presentado por la propia fiscalía.
Creo que ha tomado el dinero de la persona equivocada, y no es un caso de, ahora la justicia está haciendo su trabajo. Edición 2, 2 años después. ¿Recuerdan a Jack, el amigo, entre comillas, que presentó a Tuna a mi hermano, la misma mujer que ocupó la casa? Fue asesinado hace unos meses atrás en una disputa. No sé mucho, y mi hermano lo descubrió hace muy poco. Sabemos que estaban discutiendo por algún acuerdo que salió mal y el otro tipo le disparó. La otra información que tenemos es que la persona está siendo acusada de asesinato, pero no sabemos su nombre y no hemos podido encontrar más información. Dan, está bien. Sigue usando su bastón para caminar, eso nunca cambiará.